Santo de Israel. Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí, el Santo de Israel. Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí, el Santo de Israel. Él está aquí, aleluya. Él está aquí, Él está aquí, el Santo de Israel. El fuego del Señor, ¿verdad? Amén. Ahora vamos a presentar la visita. Por aquí. Francisco, el amigo de José, lo que bueno, bienvenido. Nos gozamos. Por aquí, Naida. El sobrino de Luis, qué bueno. Todos los demás son de la casa. No hay cumpleaños, ya cantamos, ¿verdad? No, hay cumpleaños. ¿Hay cumpleaños? Naida. Naida cumple mañana. Cristo te ama a ti. Cristo te ama a ti. Cristo te ama. Cristo te ama. Cristo te ama a ti. En español. Cristo te ama a ti. Cristo te ama a ti. Cristo te ama. Cristo te ama. Cristo te ama. Una papi papu. ¿Alguien más? No sé. ¿Alguien más? ¿Alguien más cumpleaños? Amén. No sé quién es. Irania, los anuncios. Ella se aprovecha ahora porque Milton no está. Eso no es excusa, no me dejan mucho tiempo como quiera. ¿Quién vive? Y a su nombre, y a su gloria. De verdad que tremenda, ¿verdad? Este tiempito de adoración. Nada como ese último corito ahí, miren. Tremendo para recordar esos buenos tiempos, ¿verdad? De nuestros comienzos en el Señor. Nos gozamos, ¿verdad? Con esos coritos. Anyway, pues que yo sepa, pues la semana continúa igual, ¿verdad? Martes, culto de oración, jueves, estudio bíblico, las respectivas células. Pues continuamos, ¿verdad? El fin de semana con el grupo que ha comenzado, con el taller de identidad, de la teoría de la identidad del doctor Batista. Los que estamos aquí, pues estamos hoy todos exprimidos, esos cerebros, porque hermano, eso fue una cosa tremenda. Y pues sigan orando por nosotros para que podamos aprovechar al máximo todo ese conocimiento que se nos está dando, porque de verdad que está bueno, pero bueno, buenísimo. Así que eso vuelve y se repite este viernes de 6 a 9 y el sábado de 8 a 4. No sé si alguna gente ya se puedan, después solo hablan con Enid, porque no sé. Si todavía alguna gente quisiera añadirse en lo que queda, pues no sé si eso sea posible. Pero anyway, ¿verdad? Pues vemos un buen grupo aquí, así que qué bueno. Y nada, pasamos con el predicador de la tarde, nuestro queridísimo hermano Aarón, el historiador. Dios les bendiga. Amén, hermano, porque pues los niños pasen a la escuela bíblica.
oración por los enfermos ahora. Amén, hermano. Nada, vamos a hacer, antes de comenzar con la predicación, vamos a hacer una oración por todos los que estén enfermos. Aquí me pidieron una petición especial por una niña que tiene un problemita en un ojito, pero independientemente de eso, vamos a orar también por todas las personas que están enfermas, aprovecharlo. Así que todo el que esté enfermo, que quiera pasar al frente. Y los líderes que quieran orar por estas personas, pues también están aquí bienvenidos para... Todo el que quiera representar a alguien, pues también puede pasar. Que sepa de alguien que está enfermo, también puede pasar al frente. Amén, hermano. Padre Santo y Padre Bueno, te damos gracias, Señor, en esta mañana, porque tú eres el Dios Todopoderoso. Señor, el Dios que nos sanas, el que nos cuidas, el que nos guardas, Padre Santo. El que cuida de nuestros pasos y el que nos lleva, Padre Santo, Señor. Y el que estás pendiente de todas las cosas, de todos los detalles de nuestra vida, mi Dios amado. Y tratas lo más que puedes, Padre Santo, dentro para comunicarnos y enseñarnos, Padre Santo. Nosotros siempre, Señor, debemos tener nuestros oídos prestos, Señor, a tus enseñanzas. Te damos gracias, mi Dios amado, y te pedimos por estas vidas que están aquí, Señor, representadas, Jesús, que están en necesidad de una sanidad, Padre Santo, de salud. Y tú en la cruz del Calvario moriste también por nuestras enfermedades, tanto físicas como espirituales, mi Dios amado. Y te damos gracias por tu Hijo Jesucristo, porque es nuestra fortaleza y nuestro sostén, mi Dios amado. Te pedimos en este momento, Señor, que tú pongas tu mano sanadora sobre cada una de estas vidas, Jesús. Y que tú obres un milagro, Padre Santo, en la vida de cada uno de ellos, mi Dios amado. Y de eso estamos seguros, que de una manera u otra tú vas a obrar un milagro. Señor, sanándolos, mi Dios, levantándolos de sus camas, Señor, trayendo salud a estas vidas, mi Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos, mi Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. En esta mañana vamos a hablar sobre un tema. Vamos a estar en el capítulo 4 de 2 de Corintios. Específicamente quiero leer primero los versos del 7 al 15. Y dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. Donde quiera que vamos, llevamos siempre en el cuerpo la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Pues nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Y sabemos que este es el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Gloria a Jesús. Esto es uno de los pasajes que durante toda mi vida de cristiano, desde que yo recuerde, siempre lo he leído, especialmente cuando he tenido situaciones difíciles, y sencillamente lo he leído, no he profundizado ni lo he estudiado. Y desde hace más de 2 semanas el Señor me llevó a este pasaje. De hecho, yo siempre empiezo con otros temas, con otros temas para las predicaciones, porque los predicadores normalmente estamos, como que un par de semanas preparándonos. Por lo menos en mi caso, yo estoy como un par de semanas como que pensando qué es lo que el Señor quiere, qué es lo que,
buscando, uno se va en oración delante de Dios para ver qué tema o qué es lo que la iglesia necesita. Porque yo puedo hablar de muchas cosas acerca de la Biblia, ¿lo ves? Puedo hablar de libros, puedo hablar de historias, pero lo importante en este caso es que lo que se hable a la iglesia es lo que el Espíritu de Dios, lo que Dios quiera que se hable, porque es lo que ministra a las vidas que están dentro de este cuerpo. Porque finalmente lo que Dios quiere para cada uno de nosotros es salud espiritual, ¿lo ves? Y quiere, y la función final de la iglesia es que todos, no algunos, sino que todos logremos ser salvos y llegar a la patria celestial, ¿lo ves? Ese es el propósito. Y por eso es que Dios, y por eso es que se habla tanto, especialmente en el Nuevo Testamento, porque ese es el Nuevo Testamento, es la teología de la gracia. Es lo que nosotros estamos viviendo en estos días, que es la gracia de Dios, ¿lo ves? El Antiguo Testamento lo que hizo fue prácticamente hablar de lo que iba a venir, ¿lo ves? Y preparó el camino de lo que iba a venir, pero lo que vino fue Jesucristo, y ya eso es el Nuevo Testamento, la vida de Jesús y toda la teología de la gracia, ¿lo ves? Y entonces en la teología en el Nuevo Testamento, o sea, en la dispensación que nosotros estamos viviendo en estos días, pues sencillamente ya la iglesia coge otra forma, ya el templo está dentro, o sea, nosotros somos el templo de Dios, y además de ser el templo de Dios, nosotros construimos el cuerpo de Jesucristo, que es la iglesia, entre todos. Y por eso es que nosotros hablamos de que todos somos importantes, porque todos y cada uno de nosotros tenemos una función, aunque no la ejerzamos, tenemos una función dentro de esta iglesia. Y si usted va al libro de 1 Corintios, eso está bien clarito allí, que dice que el Espíritu de Dios le da a cada persona le da a cada uno conforme al propósito de Dios. Y tiene un propósito para cada una de las personas que están aquí, que son miembros de esta iglesia. ¿Lo ves? Y cualquier persona que entre dentro de esta iglesia, también Dios va a tener un propósito dentro de ese cuerpo y una función. ¿Lo ves? Y esto no es obligado, la decisión es suya. ¿Lo ves? Dios le habla a su corazón y le dice: a ti te toca esto, a ti te toca lo otro, pero la decisión de cada uno es de uno. Y esa es tu responsabilidad con la iglesia y delante de Dios. ¿Ok? Y eso, como le dije, a unos les toca unas cosas y a otros nos toca otras. Pero todos tenemos una función dentro de la iglesia. Además de tener una función dentro de la iglesia, nosotros tenemos una función, tenemos una responsabilidad también con el mundo. La responsabilidad que nosotros tenemos con el mundo es demostrar que Dios vive en nuestros corazones. ¿Ok? Que el Evangelio es poder de Dios. Que el Evangelio es la solución para el problema del hombre. ¿Entiendes? Y que en el Evangelio de Jesucristo existe todo lo que se necesita para vivir una vida exitosa. ¿Entiendes? Y ahí es donde tenemos y esas cosas tenemos que tomarlas en serio. Esas cosas tenemos que tomarlas en serio. Si ustedes leen el principio del capítulo 4, dice: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Gracias. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. Por el contrario, manifestando la verdad, nos recomendamos delante de Dios a toda conciencia humana. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden, está encubierto. O sea que si el evangelio para los que se pierden no lo conocen, se va a mantener desconocido. ¿Por qué? Porque nosotros no se lo hemos descubierto. Porque finalmente a Dios le dio, la palabra es plugo, pero le dio placer, ¿verdad? Le dio placer el que el evangelio se manifestara a través de nosotros. ¿Ok?
nosotros tenemos que brillar para presentar ese evangelio. Y si está encubierto, pues se queda encubierto, o sea, no lo van a ver. ¿Por qué? Porque dice, este es entre los incrédulos a quien el Dios de este mundo les cegó el entendimiento para que no nos resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Dios, el cual es la imagen de Dios. Dice, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y nosotros como siervos por amor de Jesús. Amén. Y de eso se trata. De eso se trata. De que nosotros somos testimonios del evangelio de Jesucristo, de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. ¿Lo ves? Sin embargo, empieza y dice, y esto es bien importante, y es bien importante que nosotros entendamos varias cosas. Es bien importante que nosotros entendamos que además de que nosotros estamos peleando, o sea, la pelea más grande que nosotros tenemos en términos de vida espiritual y eso, es con nosotros mismos, porque la carne, ¿lo ves? La carne no se quiere nunca sujetar a las cosas de Dios. Pero nosotros tenemos un Espíritu Santo que ayuda a mantener la carne, como uno dice, en su lugar. ¿Lo ves? Y esa es la herramienta que Dios nos ha dado y ha dado a todo cristiano, a cada uno de nosotros, para que nosotros podamos ser victoriosos en Cristo Jesús. Pero también tenemos que entender que vivimos en un mundo espiritual. Pablo le hablaba y como les acabo de decir, él habla y lo presenta como el Dios de este mundo. Jesucristo lo presentaba como el príncipe de esta tierra. ¿Lo ves? Ese es el enemigo, son las huestes espirituales. ¿Ok? Si ustedes van al libro de Efesios, en el capítulo 6, habla de un mundo espiritual. De que Pablo hablaba de que nosotros no tenemos una batalla contra carne ni sangre, sino contra potestades espirituales. Y estas son cosas que nosotros tenemos que creer, que entender y saber que existen. ¿Lo ves? Porque nosotros una de las cosas que tenemos que tener como base es que tenemos que creerle a Dios y tenemos que creer la palabra de Dios. Si no, no vamos a ser efectivos. Uno de los problemas que tenemos los cristianos es que que creemos hoy en día, usted le pregunta y la gente cree algunas cosas y otras cosas no las creen. ¿Entiende? Y por ahí empezamos a fallar. Y si no creen que hay un mundo espiritual, fallamos más todavía porque sí hay un mundo espiritual que gobierna el mundo que nosotros vemos. ¿Lo ves? El problema es que nosotros somos ciegos a ese mundo. Y una de las cosas, para darle un ejemplo, para que ustedes entiendan de lo que les estoy diciendo, sobre las creencias, sobre lo que la gente... Hay cosas en la Biblia, por ejemplo, que a la gente le suena inverosímil y le suena raro. Por ejemplo, tenemos una historia como la de Jonás. Una historia bien sencilla como la de Jonás. Y a los nenes se les enseña en la escuela bíblica la historia de Jonás y qué sé yo ni qué. Y de toda la historia de Jonás, todo el mundo, lo único que se acuerda es que hubo un pez bien grande que se lo tragó. Eso es todo lo que nos recordamos de la historia de Jonás. Que hubo un pez bien grande que se lo tragó y que él estuvo 3 días dentro de ese pez. Y aunque ustedes no lo crean, esa historia para mucha gente, aún dentro de las iglesias, es una fábula, es algo que no es verdadero. Porque nadie puede pensar en su raciocinio que un hombre puede estar 3 días dentro del estómago, con vida dentro del estómago de un pez. Ahora los traje a la realidad. ¿Ok? Ahora los traje al mundo real. Y nadie puede pensar ese tipo de cosas. Y nadie puede pensar que Dios puede mantener un hombre o una mujer dentro de un pez 3 días. Lo puede mantener 1 mes si Él quiere. Yo no dudo del poder de Dios. Pero la gente cree que esas cosas no pueden suceder. ¿Entiendes? Sin embargo, Jesús cuando habló de su muerte y su resurrección, en Mateo, él específicamente a quién es que él cita, a Jonás. Él dice, así como Jonás estuvo 3 días dentro de un pez grande, así mismo va a estar, tú sabes, así yo voy a estar, etcétera, etcétera. No me acuerdo del verso completo, pero sí él hace la
la referencia al caso de Jonás. Y por eso es que le digo que es importante nosotros tener ese conocimiento y tener esa creencia de que las cosas que están escritas en la Biblia son fieles y verdaderas. Los otros días hubo una hermana que me hizo una pregunta con respecto a algo que está escrito en el Antiguo Testamento. Y son cositas que uno las lee y uno dice, caramba, aquí es raro, pero ¿por qué esto sucede? Y si tú lo lees, parece como si Dios fuera un Dios extraño, como si fuera loco, tú sabes. Y entonces pues yo le hice la explicación acerca del verso, de lo que estaba ahí escrito. Pero esas cosas yo siempre he dicho que están escritas para revelar el corazón del hombre. Para revelar quién eres tú. Para revelar no quién es Dios, sino quién eres tú. ¿Lo ves? Porque a medida que tú vas conociendo a Dios, tú te vas dando cuenta y tú vas buscando cómo puede ser eso verdad. ¿Qué pasó ahí? Y como yo digo, cuando yo no tengo una explicación inmediata a esas cosas, sencillamente yo las pongo en el parking, tú sabes, yo las guardo. Pero por eso yo no me voy a tirar por un risco, por eso yo no voy a dejar de creer en Dios, porque yo he tenido y yo he conocido a un Dios verdadero. Y cada uno de nosotros ha tenido en algún momento dado una experiencia grande con Dios, fuera de la conversión. Porque obviamente la experiencia más grande que todos tenemos es la conversión a Jesucristo. Y de ahí en adelante lo que empezamos a ver cosas bien buenas, bien grandes, bien hermosas que funcionan en la vida de cada uno de nosotros. Y como les dije, esto es bien importante tenerlo como fundamento si nosotros queremos mantenernos y sostenernos como cristianos. Y tenemos que aprender, y tenemos que estudiar, y tenemos que tener una relación con Dios, porque esa relación con Dios es la que nos alimenta. Esas experiencias son las que nos dan el pie, los que nos dan el cuidado, ¿lo ves? Para cuando vengan otras experiencias más fuertes y más difíciles, y nos preparan para cuando nosotros estemos en situaciones más difíciles, nosotros acordarnos de dónde y qué es lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros durante toda la vida que hemos estado en Cristo Jesús. Porque vienen cosas difíciles y vienen cosas que van a ser bien fuertes para nosotros. ¿Ok? Y como les dije, es bien importante, esa es la base que es importante para nosotros mantenernos y sostenernos y dar testimonio. Y dar testimonio de que hay un Dios verdadero, que a pesar de que nosotros vamos a pasar dificultades y situaciones, hay un Dios verdadero. Y como hablaba Jesús, decía que la sal de nosotros tiene que salar. ¿Entiendes? Nosotros somos la sal de la tierra, nosotros tenemos que hacer la diferencia. Porque este mundo está desesperado buscando una solución a su problema, y la solución a su problema es Cristo Jesús. ¿Entiendes? Pero si Cristo Jesús, si nosotros lo que tenemos, esa verdad que Dios nos ha revelado, nosotros no la demostramos, entonces, ¿quién la va a demostrar? Entonces, ¿en qué empiezan a buscar la gente? En medias verdades, en mentiras, ¿lo es? Porque el mundo está lleno de medias verdades y mentiras. Filosofías y cosas, y empiezan a meterse en cursos, y empiezan a meterse en en religiones falsas, y empiezan a meterse en cuanta cosa hay, con tal de buscar una solución a sus problemas. Y no las encuentran. Solamente encuentran una solución parcial, porque no hay una solución verdadera, sino la solución que nos ofrece Dios a nosotros a través de Cristo. Y por eso es que nosotros tenemos, como yo digo, tenemos que alumbrar. Por eso es que nosotros tenemos que dar ese testimonio. No tan solo para la gente de afuera, sino para nosotros mismos. Para nosotros mismos. Porque nosotros tenemos que aprender a vivir cosas. Y tenemos que aprender a tener experiencias, cada día más experiencias con Dios. Y como yo le dije, yo hace 15 años atrás tuve la experiencia de mi enfermedad, que me enfermé y eso me fue como yo digo, eso fue como el cambio radical que hubo en mi vida. Porque yo tuve que tomar una decisión, o me moría, o sencillamente, tú sabes, o sencillamente me agarraba de Dios y cambiaba mi vida. Y decidí por lo segundo, por agarrarme de Dios y cambiar mi vida.
Independientemente ahora, dure lo que dure, pues estoy en las manos de Dios. O sea, eso es así, ¿entiendes? Pero yo me alegro de eso porque después de ese evento vinieron situaciones más difíciles y más difíciles y más difíciles. Y si no hubiera sido por ese primer paso, por ese primer escalón, yo no hubiera podido aceptar las otras experiencias que vinieron a mi vida y que vinieron todas juntas y corriditas. ¿Entiendes? Porque a veces no es que es una experiencia, es que a veces vienen 3 o 4. ¿No ves? Chiquitas, y cuando tú las juntas todas y en el tiempo que vienen, pues es más grande que la que tenías anterior, tú sabes. Y lo único que me hizo mantenerme, y lo único que me ha hecho mantenerme hasta el día de hoy, y así como muchos de los hermanos que están aquí, es la relación que uno tiene con Dios y las experiencias que uno ha tenido con Dios. ¿Lo ves? Ok, si vemos en lo que estábamos leyendo, dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Dice, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. Esos son los versos 8 y 9. Y fíjense que cuando Dios habla de nosotros, habla de vasos de barro. ¿Lo ves? Y dice que la excelencia de Dios está en vasos de barro. ¿Lo ves? Y el vaso de barro lo que representa es la fragilidad humana. ¿Lo ves? Y todos nosotros somos vasos de barro. Algunos nos hicieron con cerámica, ¿verdad? A otros nos hicieron con adobe. A veces a unos nos pusieron al horno, a otros nos pusieron al sol, a otros nos cocinaron bien, a otros estamos medio cocinaditos. Otros hemos cogido un par de cantazos, estamos medio craqueados, pero estamos, ¿sabes cómo está la cosa? Está más o menos ahí. Pero finalmente somos vasos de barro, ¿no ves? Esa es la verdad. Nosotros somos vasos de barro. Y todos estamos hechos ¿para qué? Para sostener y para aguantar y para mantener ese Espíritu Santo de Dios, que es el que nos da poder y que el que nos da, el que nos sostiene, y el que nos cuide, el que nos guarda. ¿Ok? Y el propósito el propósito de Dios en esto fue que Él quiso demostrar su poder a través de nosotros, a través de vasos de barro. Que el poder de Dios, que la manifestación de Dios se vea a través de nosotros, que somos frágiles. ¿Por qué? Para que la gente entienda que el poder viene de Dios y no de nosotros. ¿Entiendes? Para que la gente entienda y pueda ver claramente que nosotros estamos sostenidos por alguien más grande que nosotros. ¿Lo ves? Y si vemos los versos, como dice el verso, estamos atribulados, pero no estamos angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. Y ese es el que nos mantiene a nosotros y el que nos sostiene a nosotros de esa manera. Y si vemos, ¿qué es lo que vemos en este? Vemos sencillamente vemos un contraste entre la fragilidad de un vaso, del vaso de barro, y vemos el poder de Dios por otro lado. Y como le dije, el propósito de Dios es sencillamente que se manifieste. Pero el poder del que estamos hablando no es un poder que la gente ve como si estuviéramos explotando o que caen rayos y centellas. Es un poder silencioso. Es un poder que la gente ve, o sea, que tú ves poco a poco cómo tú vas cambiando y la gente empieza a ver en ti otras cosas. Entonces la gente empieza a ver cómo gente común como nosotros hace cosas que son tan grandes. ¿Lo ves? Cuando pasamos por problemas, que la gente nos ve pasando por problemas y situaciones, cómo nosotros nos comportamos y las actitudes que tenemos. ¿Ok? Y ese es el milagro que la gente ve, y ese es el evangelio que nosotros le predicamos. Porque tenemos una función de predicarle el evangelio, obviamente, de presentarlo
verbalmente, lo es. Y cuando tenemos la oportunidad, que Dios nos da la oportunidad, pero también lo más importante no es tan solo eso, es que una vez tú te identificas como cristiano, tú tienes que dar ejemplo como cristiano. Y no tan solo en situaciones donde tú no te molestes ni ese tipo de cosas, sino que cuando pasas por dificultades y situaciones difíciles, que la gente entienda y vea que tú tienes un Dios todopoderoso que es el que te sostiene. ¿Ok? Eso es bien importante. Y de eso es lo que está hablando esto aquí. ¿Lo ves? Pero ¿qué pasa? Que a nosotros, obviamente, por un lado, no nos gusta la fragilidad del vaso. Y en algunos casos estamos predicando en las iglesias de que nosotros somos supermanes, ¿entiendes? Y que queremos vivir una vida de gente que no se enferma, de gente que no hace esto, de la gente que no hace esto, y damos unos frontes que no son ni verdaderos, ¿entiendes? Esa es la otra parte de la moneda. Miren, nosotros nos vamos a enfermar, nosotros nos vamos a padecer, a nosotros nos van a robar. Van a haber pruebas. Y tener pruebas es importante. ¿Usted sabe por qué tener pruebas es importante? Le voy a decir por qué. Porque nosotros tenemos que crecer como cristianos. Nosotros vinimos a Cristo y tenemos una serie de fallos. ¿Lo ves? Y Pablo decía que él seguía buscando el blanco y seguía prosigo el blanco, porque nos tenemos que parecer eventualmente a Jesucristo. ¿Ok? Y el fruto, y cuando usted va al libro de, creo que es de Gálatas, que habla del fruto del Espíritu, espero que no esté haciendo la referencia mal, que estoy confundido entre Gálatas y Efesios, pero uno de ellos es. Que habla del fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es el carácter de Dios, no es otra cosa. ¿Entiendes? Cuando uno está lleno de Dios, lo que sale de ti es el carácter de Dios. Eso es lo que dice la palabra. Y ese es el propósito. ¿Entiendes? Pero las pruebas son importantes. Y las pruebas son importantes porque nosotros tenemos que crecer. ¿Y por qué les digo que tenemos que crecer? Porque miren, nosotros tenemos fortalezas y tenemos debilidades. En algunas cosas nosotros somos personas que podemos manejar. Viene un problema de X cosas. ¿Lo ves? Y nosotros en esas áreas somos fuertes. Para nosotros eso no es un problema porque eso es una situación que nosotros podemos manejar. ¿Por qué? Porque tenemos la capacidad y no tenemos ningún problema para manejar esa situación. Pero cuando la cosa viene por un área que somos débiles, entonces estamos que nos arrastramos. Y eso se llama prueba. ¿Por qué? Porque Dios permite esas cosas para que nosotros seamos fortalecidos. ¿Pero por qué tenemos que ser fortalecidos? Porque tenemos que recurrir a Dios para resolver esas situaciones y tenemos que pedirle fortaleza. Y ahí aprendemos, o nos graduamos o nos colgamos. Si nos colgamos, pues nos dan la prueba de nuevo, eso es lo malo. Hey. Entonces, el problema que tenemos algunos de nosotros es que nos gusta esa área de nuestra vida, ¿lo ves? Mantenerla así. Y entonces nos siguen azotando con la misma prueba. Tácata. Y no la cogemos y seguimos cogiendo, nos siguen dando. Y entonces venimos y cada vez llorando más y más. ¿Qué es lo que me pasa a mí que me dan por el mismo lado? Mira, suelta ya eso, tú sabes. Coge el mensaje. Termina de pasar la prueba porque si no vas a seguir patinando en el mismo coco. Tú sabes, vas a seguir ahí resbalando. Sí, tiene que fortalecerse. Y de ahí y de eso se trata la parte de que nosotros, como les dije, nos vamos a enfermar y vamos a tener situaciones. Hay otras que vienen porque sencillamente vivimos en este mundo y no vamos a salir de este mundo. El día que salgamos, pues, o nada, nos vamos en el rapto o salimos para el cementerio. Sí, esas son las dos salidas que hay. Tú sabes, no hay otra. Pero nosotros tenemos que entender que tampoco podemos escoger las pruebas. O sea, no podemos decir, mira, yo quiero que me den aflicciones, pero yo no quiero persecuciones. Tú sabes. Sí, no sé, esas cosas no se pueden negociar, desgraciadamente.
sino que ellas vienen y van a venir como vengan, sencillamente. ¿Lo ves? Van a venir y uno tiene que trabajar con ellas. Y eso es así. Pero ¿qué pasa? Que además de eso, el otro problema que existe es que hoy en día estamos teniendo situaciones donde tenemos hermanos cristianos donde están en apuro y están desesperados. Están perseguidos y se sienten desamparados. Están derribados y eventualmente son destruidos. ¿Entiendes? Ese es el problema. Los otros días, y entonces el problema de esto es que la gente, que cuando un cristiano se cae, eso lo publican en el periódico. Hace poco, en esta semana, o la semana pasada, hubo una redada bien grande de prostitución en Puerto Rico. Y cogieron, qué sé yo, como yo no sé cuántas mujeres y cuántos hombres. De todos los que estuvieron allí, ustedes no saben a quién le cogieron la foto. Al sacristán de la parroquia, que estaba allá. El único que quedó retratado fue el que decía que era cristiano. ¿Eso es así? ¿Por qué? Porque no cuidamos de nuestra salvación. No cuidamos de eso. Pero sin embargo, en los versos 10 y 11 hay una cosa que nos dice, la palabra dice, donde quiera que vamos, llevamos siempre en el cuerpo la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Pues nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte a causa de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Fíjense que es bien interesante que cuando hablan de la muerte, que hablan que para tú tener la vida de Jesús tienes que tener la muerte de Jesús también. En los dos versos que acabamos de tener. Dice, nosotros tenemos que tener la muerte, tenemos que estar entregados a la muerte de Jesús para que la vida de Jesús se manifieste en nosotros. Y cuando ustedes miran la muerte de Jesús, cuando ustedes miran la crucifixión de Jesús, eso representó muchas cosas. Representó la victoria sobre el pecado, representó la victoria de Cristo, pero cuando tú ves a Jesús crucificado allí, la acción de Jesús fue una acción de humildad, fue una acción donde Él entregó todo como ser humano, Él entregó todo su ministerio, Él entregó todo lo que le daba importancia y valor en esta tierra, esperando que Dios, el Padre, le diera algo mejor. Y de eso se trata. Ahí es donde está la situación. Por eso es que es importante que nosotros entendamos que para nosotros obtener esta vida que queremos con Jesús, este poder que queremos que Dios actúe sobre nosotros, tenemos que hacer lo mismo que hicimos el día que nos entregamos a Jesucristo. Que tuvimos que dejar todo delante de la cruz del Calvario. Todo lo que representa, lo que nos da gloria y lo que nos da honra y todo de lo que nosotros dependemos, lo tenemos que entregar a la cruz del Calvario. Es como decía Pablo, todo lo que él era, y él tenía muchas cosas, lo doy por basura para obtener la excelencia de Jesucristo. Hay otro ejemplo que es contrario a este, que es el del joven rico que fue delante de la cruz del Calvario, fue delante de Jesús y le dijo, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Él dijo, pues mira, entrega todo y dáselo a los pobres. Todo lo que te da a ti valor, todo lo que te da a ti dependencia, todo lo que te hace a ti sentir como que tú eres autosuficiente, suéltalo y confía en que yo te voy a dar algo mejor. ¿Y qué él hizo? Se fue triste porque tenía muchas cosas y no entregó lo que quería. Y los cristianos modernos le están dando mucho auge a tener las dos cosas, porque queremos venir y gozar de la vida de Jesús, pero queremos también
el reconocimiento y queremos seguir viviendo la vida de dependencia y seguir dependiendo de nosotros y de nuestra fuerza. Y queremos el reconocimiento de la gente. Y queremos todas esas cosas, las dos cositas. Queremos, como dicen, el bizcocho y el frosting y comérnoslo. ¿Entiendes? Y eso no se puede. Si tú quieres la vida de Jesús, tienes que pasar por la muerte de Jesús. Tienes que entregarlo todo. Tienes que dejar de depender. Tienes que dejar de depender de ti como la fuente, el recurso de que lo puedes hacer todo. Tienes que dejar todas estas cosas que te dan a ti ese lustre, todas estas cosas que te dan a ti ese, como dicen, el guille que andas por ahí como que no quieres caminar, entonces, sobre la tierra. Todas estas cosas que te dan, tú sabes, que tú crees que te dan valor, esas son las cosas que quiere Jesús que tú dejes. Y que las dejes en el cruz del Calvario, porque te quiere dar la vida de Jesús. ¿Ok? Amén. Y la palabra dice más adelante, en el capítulo 13 dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual hablamos. Pablo estaba haciendo referencia, cuando dice que creí por lo cual hablé, está refiriendo al Salmo 116, a un salmista, que está hablando de eso, de que él tuvo una experiencia, él está pasando por una situación y como tuvo experiencias anteriores donde Dios lo había salvado de esas experiencias, pues él estaba confiando en que Dios lo iba a volver a salvar de esas experiencias. Y él hace referencia a ese salmo. Y por eso es que él dice, nosotros también creemos por lo cual hablamos. Y Pablo habla de que creemos sencillamente porque ya hemos tenido la experiencia y por eso él está hablando de que esto es así. Y sabemos que el que resucitó al Señor Jesucristo, a nosotros también nos resucitará. Y dice, todas estas cosas padecemos por amor a nosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. A través de nuestro ejemplo, a través de lo que nosotros vamos a hacer, a través de nuestras acciones, a través de nuestra experiencia con Dios, a través del testimonio que demos al mundo, eso va a dar alabanza a Dios. Y eso va a representar, hermanos, muchas cosas. Eso puede representar que en algunos momentos Dios te va a poner en situaciones donde va a romper con cosas y áreas que tú necesitas romper. Esta semana, creo que fue el fin de semana pasado, yo estaba con Minet estábamos viendo una película, se llama Heaven is for Real. Una película lo más bonita, simpática. De un hermano pastor que tiene un nene. Él tiene dos hijos, tiene una nena y un nene. El nene se le enferma, le da una apendicitis, se le explota la apendicitis y cuando llega al hospital pues tenía peritonitis y estaba muriéndose. La cosa es que él había perdido ya una hija. Y cuando este hombre llega allí delante de Dios, él empieza a pelear con Dios porque le dice que no le quite a su hijo también. ¿Entiendes? La esposa también estaba llorando, esperando, empiezan a orar. Y eventualmente, pues el nene pues sale del hospital lo logran salvar. Y a todo esto, el nene tiene una experiencia que va al cielo. ¿Lo ves? Mientras lo están operando, él va al cielo y tiene una experiencia con Dios bien, bien bonita. La cosa es que este hombre que era pastor de una iglesia, un hombre que era muy exitoso dentro de su iglesia, realmente pues él no creía que existía un cielo. Y en una de las partes de la película le dice al nene que él se había metido dentro, o sea, él era pastor porque él tenía esa curiosidad. Él era pastor o sea, que la razón por la que él era pastor era porque él no sabía qué era el cielo, si existía o no existía, y por esa curiosidad él se metió a pastor. Y todavía siendo pastor, él tenía esa duda si el cielo existía después que él muriera. Y el nene empieza a relatarle todas estas experiencias.
Y el hombre se vuelve, tú sabes, dice, wow, pero esto está bien loco, tú sabes, esto está bien raro. ¿Cómo es posible que cómo es que esto sea cierto, entiendes? Y el hombre, pues, al punto de que empieza a predicar, empieza a hablar, no a predicar, sino que cuando se para delante de la iglesia, en vez de predicación, lo que hacía era como una serie de cuestionarios a la iglesia acerca de la experiencia que había tenido. Le dice, mi hijo tuvo esta experiencia, ¿y qué ustedes creen? Y esto y lo otro. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando eso sucede, pues, habían unas personas que eran los que mandaban en la iglesia, ¿no? Como unos líderes administradores, que son los que, como una junta, que son los que dicen que si el pastor se quedó, se va. Y entonces pues ya la junta le empezó a caer mal las predicaciones que tenía este señor porque él empieza como que a perderse, tú sabes. Entonces el nene le sigue contando de las experiencias que tiene y él se da cuenta que es una experiencia real. La cosa es que ya al final de la película, en un momento dado, él como que va cayendo en tiempo y cuando habla con uno de los líderes de la junta, le dice, mira, lo que pasó es que cuando yo estuve en ese templo, algo se rompió. Dios me rompió a mí. Y me rompió porque me tenía que cambiar. ¿Entiendes? Y hay veces que por situaciones Dios te va a romper para cambiarte, para hacerte de nuevo. ¿Por qué? Porque Dios quiere que tú cambies. Porque el cristiano que no cambia no va para ningún lado. Como parte de esta predicación, cuando yo me preparé, escuché una de las referencias que utilicé. Un hombre o una mujer que escribió una carta. Que escribió una carta hace muchos años atrás, porque la referencia es viejísima, y hablaba de que había escrito una carta en uno de estos Christianity Today o una de estas revistas. Y la carta decía que desde los 12 años, la persona estaba dando sus testimonios, decía, desde los 12 años, yo sufro de distrofia muscular. Y dice, y a mí eso me amargó la vida, al punto que lo único que esperaba era la muerte. Y dice, lo que estoy haciendo es parafraseando la carta, porque obviamente no la estoy leyendo. Y decía que él o ella, porque no decía si era hombre o mujer, decía que lo único que hacía era tratar de hacer ejercicio para tratar de sobrellevar su enfermedad. Y decía que después de eso que no tenía ningún progreso, que la enfermedad seguía progresando y que él no podía obtener nada más. Y veía cómo sus amigos fueron a la universidad, se casaron, tuvieron familias, y eso lo que hacía era que lo amargaba más a él o a la persona. Y que cuando dormía en su cuarto y a medida que esa persona se iba deteriorando, porque esto es una enfermedad degenerativa, a medida que él se iba deteriorando y como se iba deteriorando, pues él seguía sufriendo más. Y lo que estaba era completamente amargado y desesperado realmente por morirse. Él no le había sentido a la vida. Dice, hasta que un día conocí a Jesucristo. Dice, el día que conocí a Jesucristo, mi vida cambió. Y la vida cambió al punto de que todo en la vida le hacía sentido. Dice, a pesar de que me dolía, a pesar de que yo era una persona que seguía sufriendo más, encontraba cada día un milagro al poder ver las cosas que Dios había hecho y que me mantenía vivo. Y decía, qué pérdida de tiempo es desesperarse cuando hay alegría. Y qué pérdida de tiempo es no tener fe cuando hay un Dios. Y este es el mensaje para la mañana de hoy. Así que si hay alguien esta mañana que necesita la oración por alguna razón, que necesita la oración porque realmente tiene una necesidad que Dios solamente puede cambiar, que esté desamparado, que se sienta en este momento abatido, que se sienta con problemas, situaciones, que necesite realmente que Dios haga un cambio en su vida, este es el momento para usted.
Y créame, aquí delante de Dios hay sanidad. Si alguien esta mañana puede levantar la mano, puede pasar al frente y estamos orando por usted. ¿Hay alguien esta mañana para recibir la oración? ¿Hay alguien que necesite en esta mañana la oración? ¿Hay alguien que necesite que oremos por usted? Como dice Milton, este es el hospital de alma. Dios te bendiga. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más que necesita la oración? El Señor está aquí para sanarnos y para cuidarnos y para guardarnos en nuestra provisión. Pues si no hay nadie más, vamos a orar por la hermanita. Gloria a Jesús. Padre Santo y Padre Bueno, te damos gracias, mi Dios, por esta mañana tan preciosa, por tu mensaje, por tu palabra, mi Dios amado. Que yo sé que ha tocado cada una de nuestras almas, mi Dios amado. Nos ha dado dirección, Señor, nos ha dado salud y nos ha fortalecido. Y cada día, Padre Santo, tú eres la fuente de nuestra fortaleza, porque tú eres nuestro Dios, el que nos pastoreas. Tú eres el Dios que nos sanas y tú eres el Dios que nos cuidas. Tú eres el Dios todopoderoso. Señor, te pedimos por esta vida para que tú, Señor, sanes su corazón. Tú conoces su situación y para que tú la ayudes y la fortalezcas en lo que sea, mi Dios amado. Porque sabemos que tú estás ahí con nosotros para fortalecernos y cuidarnos y guardarnos. Te damos gracias, Jesús, por quien tú eres. Y te damos gracias por todas las cosas que haces por nosotros. Bendice a tu iglesia, bendice a cada hermano que está aquí, mi Dios, en esta mañana. Te pedimos por cada uno de ellos, mi Dios amado. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Se pueden saludar.